repasando lo que hagamos el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar a grabar la reunión. Perfecto. Muy bien, comenzamos. Muy buenas tardes tengan todos los que están acá conectados. Vamos a ir conociendo en este taller cómo se va haciendo el trabajo de la metodología de investigación enfocada en el área de ciencias de la educación. De paso, luego les voy a ir mostrando archivos, ejemplos de cómo se han ido armando tesis, cómo son las diapositivas, que generalmente se va haciendo mayor énfasis en el trabajo que ustedes realicen en cuanto a la temática de la investigación y donde deben ir enfocándose más de acuerdo a las etapas que vayan pasando. Porque esta investigación es por etapas en este caso y vamos a ir conociendo estos elementos. Entonces vamos a ir paso a paso analizando cada elemento que vayamos trabajando. Les voy a compartir ya mi pantalla del PowerPoint. Voy a compartir y bueno, vamos a hacer una pausa de unos 5 segundos para que todos puedan ver las diapositivas que vamos a trabajar. Muy bien, vamos a ir comenzando con esta temática. Es la metodología de la investigación, el taller de metodología de investigación que vamos a hacer hoy día, donde vamos a ir resumiendo varios elementos relacionados con estas características y estos elementos. En este caso, bueno, ustedes ya me conocen, soy el licenciado Miguel Ángel Pacheco Arteaga y vamos a ir conociendo todas las características que tiene esto. Vamos a trabajar el día de hoy una agenda donde vamos a ir tocando varios elementos y varios detalles que utilizamos. En este caso vamos a partir desde el bosquejo de la tesis. Vamos a ir haciendo un bosquejo de qué queremos desarrollar o realizar en nuestra tesis en base a ciertas técnicas que vamos a conocer, cómo planteamos el problema, cómo lo vamos planteando y ejecutando este problema y vamos haciendo un análisis puntual y específico. ¿Qué objetivos vamos a identificar? ¿Cómo identificamos los objetivos que necesita nuestra investigación? ¿Cómo justificamos nuestra propia investigación que estamos realizando? ¿Qué pasos hacemos para formular una hipótesis? ¿Cómo determinamos las variables que vamos a utilizar dentro de nuestro campo? En este caso vamos igual a darles también los detalles y pautas para cualitativo y para cuantitativo, ya de acuerdo al enfoque que vayan haciendo y también al título y a la problemática que quieran resolver. Luego viene el marco teórico, donde vamos a ir viendo principalmente cómo organizamos y estructuramos un buen marco teórico, cómo lo manejamos y gestionamos nuestros autores, citas y textos. Luego viene el diseño y proceso metodológico, que es la metodología que se va aplicando y qué importancia y relevancia tiene en el trabajo que vamos a hacer. Luego ya viene el cronograma más el presupuesto, que vamos a ver a grandes rasgos, los puntos clave que debemos tomar en cuenta. Y por último, la bibliografía, porque luego en tema aparte ya es el trabajo de campo en el cual uno aplica sus instrumentos de investigación, ejecuta la investigación, luego procede a hacer el análisis correspondiente de su investigación y una vez que ya ha hecho el análisis y los resultados y lo has registrado, ya procede a hacer las conclusiones que están relacionadas con nuestros objetivos y la parte de las recomendaciones, que es para ir sugiriendo posibles investigaciones o recomendar investigar en tópicos que estaban relacionados con la temática que hemos propuesto. Eso viene a ser esta parte. Generalmente, ¿cómo viene nuestro proceso de investigación? En este caso va trabajando una idea que va partiendo, en este caso, a partir de la persona, que va a ir resolviendo y va identificando el problema y va generando una idea, un boceto, en el cual va a ir verificando y lo va a ir puliendo, mejorando
para poder tener y ver si es factible hacer este proyecto. Una vez que ve que es factible, va manejando de forma racional los conocimientos, las técnicas, las herramientas, los recursos humanos, materiales y financieros, lo va a transformar y producir en una sistematización donde registra todos los resultados. Y luego, sobre eso, ya va a generar productos de su investigación en este caso. Y ese resultado va a satisfacer la necesidad humana. Entonces, todo esto es un ciclo que va continuamente desde la planeación, el control, la dirección, la organización, el seguimiento, la validación, las pruebas, la documentación y la capacitación. Entonces, un proceso bastante ampuloso lo de la investigación y por eso lo estamos resumiendo en estos 10 puntos, porque tenemos que ir paso a paso e ir trabajando algunos elementos. Igual, cualquier consulta que tengan respecto de estos elementos, igual pueden ir haciendo. Yo voy a ir, como les indicaba, voy a ir trabajando en este caso hasta las 5, vamos a ir viendo todo lo que es los 10 puntos y luego la última media hora algunos ejemplos, igual aclarar alguna duda o consulta que tengan respecto de eso, igual también alguna consulta que la puedan hacer, ese dato igual voy a ir dando alguna aclaración bastante precisa y clara de la duda que tengan. Muy bien, vamos a comenzar con el bosquejo de la tesis. Por si acaso, todas estas diapositivas están disponibles en este caso para poderlo utilizar y poder conocer estos elementos y poder analizarlos dentro de las carpetas que les voy a compartir y que están compartidas a sus representantes. Entonces, hay que hacer estos pasos para elaborar el plan de tesis y esto nos sirve, por si acaso, para cualquier rama, ya sea a un nivel, en este caso, de tipo pregrado como un nivel de posgrado, hablando exclusivamente de ciencias de la educación y todo eso dependerá los pasos que sigas para que tú los adecúes al reglamento que tiene siempre toda universidad para manejar las tesis, para manejar los instrumentos de investigación y otros parámetros más que se quieren en la búsqueda. Porque recordemos que seguimos líneas de investigación dentro de cada universidad y cada uno. Y eso va influyendo en el trabajo. Entonces, tienes que tener, primer punto, una idea inicial. El primer punto es que en este caso no queramos resolver problemas amplios, problemas a nivel macro mundiales con nuestra tesis. En este caso, eso no entra en este caso. Eso hay que tener en cuenta para poder hacer un primer punto. Vale decir, lo que esté dentro de nuestro alcance, dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestro conocimiento y manejo, eso es lo que vamos a responder con nuestra tesis. Algo que nosotros podemos controlar, manejar y guiar y establecer el procedimiento. Eso tengan en cuenta. Número 2, conocer el tema. Tienen que conocer el tema del cual quieren hacer. De la idea que tengan, tienen que nutrirse de información. Siempre es bueno poder ver videos, documentales, poder ver temas de tesis, libros relacionados con el tema que quieran manejar. Luego el tercer punto, interés por el tema. Vale decir, tienes que desarrollar una pasión por ese tema, una pasión por el tema que estás trabajando o que estás elaborando. Tienes que tener el interés en trabajar ese tema, en poder ejecutar todos estos elementos y en poder manejar estos temas y utilizarlos de una u otra manera para poder gestionar esta tu idea y poder tenerla a un nivel bastante maduro y bastante claro. Esta ejecución de esta idea, en el punto 4, tiene que ser mediante un costo bajo. Ese costo bajo va a tener que ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que las ideas
y que lo que vayamos manejando en esta ejecución sea con los costos mínimos. ¿Por qué? Porque igual tenemos que invertir en nuestra tesis, tenemos que invertir tiempos, recursos y también, bueno, papel, ¿no? Harto papel. Entonces, vean que su ejecución sea un coste bajo, que puedan ir manejando bien las ideas, reciclen hojas, todo lo que necesiten hacer para ir presentando su documento. Eso tengan en cuenta con el fin de poder tener un buen audio. Luego, este proyecto definan que sea un corto periodo experimental, por lo menos máximo 3 meses, no puede ser más. Esa idea tengan cuando comiencen a plantearse su tema de tesis, ¿no? No hagan investigaciones muy larguísimas que pueden complicarles. Eso analicen también. Si dicen que van a hacer algún trabajo de campo, analicen, ya me tomará menos de 3 meses. Sí, me va a tomar eso, entonces, bienvenido. Pero si dices más de 3 meses porque quería aplicar esto, pero voy a aplicar esto más y este otro, ya mucho lo estás complejizando y tienes que de nuevo ir al punto 2 de conocer tu tema y ver en qué punto lo limitas en este caso. Luego, tiene que tener una relación con la con la carrera o maestría, en este caso que uno esté ejecutando. Como decíamos, con la carrera, con ciencias de la educación y con las líneas de investigación que maneja ciencias de la educación, que eso ya les indican los docentes de los talleres de grado, ¿no? Que manejamos estos parámetros y estos detalles van a ir tomando en cuenta para hacer sus proyectos. Eso ya les establecen ellos, pero ahí tiene que guardar siempre su idea, una relación con eso, con la carrera. Y luego lo siguiente es buscar la suficiente información disponible que vamos a tener. Vale decir, en este caso, busquen, nutranse la información de varios lugares, revistas y todo eso, pero dentro del ámbito académico. Recordemos que actualmente hay miles de bloggers que pueden ponerle cualquier cosa. La idea es buscar siempre en los lugares, centros de búsqueda académico, de búsqueda indexada, para poder acceder a esta información. Vamos a comenzar primeramente con nuestros detalles. Tenemos que hacer un primer filtro. En este caso tenemos que encontrar un problema original para resolverlo. Y generalmente, ¿qué caemos? En hacer una lluvia de ideas de qué problemáticas encontramos en ciencias de la educación, en la formación y actividad educativa, ¿qué problemas encontramos? ¿Cuáles son los problemas que podemos ir encontrando, haciendo lluvia de ideas? Pueden ser varios. Por ejemplo, acá, disminución del rendimiento académico, carencias en la gestión de instituciones educativas, altos costos de aprendizaje, acoso y violencia educativa psicológica dentro de las aulas, etcétera, etcétera. Vale decir, encontremos los problemas que existen en la actualidad. ¿Qué problemas podemos encontrar en varios lugares? Buscamos y vamos tomando nota. Y de aquellos elementos que más llamen nuestra atención, de esos vamos a ir haciendo un análisis puntual y específico. Por ejemplo, en este caso, cuando encuentro, en este caso siempre es lo común de esta lluvia de ideas que haga encontrar unos 10 problemas que existen. Y luego elaborar un árbol de causas y efectos de los problemas que vea más interesantes, ir armando un árbol de causas y efectos. ¿Qué causa esto y qué efecto produce? Eso es lo primero que hay que hacer junto con esa lista. Entonces, en el primer filtro, averiguamos qué problemas tenemos, qué existe, hacemos una lista de 10 y vemos un árbol de causas y efectos. En este árbol de causas y efectos, tenemos que ir analizando primeramente cuáles son las causas y luego qué efectos tiene. Por ejemplo, causas. Prácticas evaluativas con ausencia de una matriz de evaluación. Claro, si no tengo un criterio de evaluación, eso es un problema de antemano. ¿Cómo estoy haciendo mi evaluación si no tengo una matriz para hacer un determinado tipo de evaluación? Limitadas capacidades docentes en la planificación de la evaluación. Claro, hay docentes que en este caso consideran que el examen es más importante que el trabajo en aula. Entonces, eso también
hay que ir analizándolo. O que si no se les da tareas, igual, lo mismo. Luego, inadecuada formulación de indicadores que evalúen la capacidad y los aprendizajes esperados. Claro, los indicadores no están formulados correctamente y no pueden evaluar los aprendizajes que tiene el estudiante. No sé cómo evaluar si el estudiante ha cumplido un objetivo procedimental, actitudinal, etcétera, ¿no? Deficiencia en la planificación y construcción de instrumentos de evaluación. Eso quiere decir que hay una deficiencia que puede existir en estos instrumentos. Estoy encontrando varias causas. Desconocimiento de las técnicas e instrumentos de evaluación. Claro, se desconocen cómo hacer técnicas o instrumentos de evaluación, ya sea continua o diagnóstica. Entonces ahí estoy teniendo gravísimos problemas. Falta de capacitación docente en la planificación y ejecución de la evaluación, considerando el enfoque cualitativo. Entonces esto se va a referir a que el docente no está considerando la evaluación dentro de lo que ha planificado y lo que está ejecutando. Y ahí tenemos muchos problemas. ¿Y qué efectos tenemos gracias a estos problemas, a estas causas? Evaluaciones improvisadas. Claro, el docente puede improvisar la evaluación y no encontrar los puntos que necesitan manejar. Carrera. Luego se priorizan lo cognitivo, descuidando la evaluación y procedimental y actitudinal. Y también tenemos en este caso igual algunos elementos que van a ir trabajando sobre estas líneas en este caso. Entonces eso hay que ir analizando y revisando en este caso. Entonces esos son problemas que van a ir surgiendo, que se van a ir dando acá. Y también tengo otro problema, que hay estudiantes que solo aprenden de memoria para el examen, pero ¿qué análisis le dan a ese conocimiento? Estamos con el método bancario y no están aprendiendo muy bien. Estudiantes que no desarrollan su pensamiento crítico y creativo, claro, con criterio de saber qué es, en qué le afecta, en qué le ayuda y creativo, qué creatividad tengo. Y evaluaciones que se limitan a la revisión de cuadernos a una prueba oral y escrita, ¿no? Y eso va a afectar en la evaluación de aprendizajes esperados en el área que se limita al enfoque cuantitativo tradicional. Claro, en este caso a tomarle simplemente un examen cognitivo y punto, nada más. Entonces ahí estamos teniendo problemas. Y eso es lo que hay que hacer con cada elemento, elaborar su árbol de causas y efectos, ¿no? Y de esas causas y efectos, tal cual están, vamos a ir generando nuestra idea de investigación. Entonces, una vez encontrada las causas y efectos, establecer una unidad de análisis. ¿Qué es la unidad de análisis? Es el lugar donde voy a trabajar. En este caso, si has encontrado esas problemáticas, ¿dónde voy a trabajar? ¿En qué contexto voy a trabajar? ¿En qué institución, comunidad, persona, grupo religioso, club, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, por ejemplo, si nos vamos a la educación artística, que hay dificultades en el manejo de determinadas técnicas para los niños. Entonces ahí ya tengo un tema que puedo ir trabajando, que existen esas dificultades de evaluación en una comunidad, ¿no? Porque están haciendo continuamente talleres para su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo qué unidad de análisis vamos a tener. Generalmente nos vamos a unidades educativas, a institutos técnicos, a institutos de capacitación, institutos preuniversitarios, etcétera, que ahí vamos viendo qué problemáticas tienen, qué situación tienen. Y esa unidad de análisis va a ser ese lugar que hacemos. Por ejemplo, en este caso, si yo dijera, quiero, quiero encontrar estos problemas de evaluaciones formativas y todo eso, y bueno, tengo y puedo trabajar con la unidad educativa de Pampajasi, porque ahí, bueno, conozco al director, a la directora, y puedo también trabajar ahí. ¿Por qué? Porque necesito conocer estas temáticas y aplicar estas técnicas. Entonces, lo que van a hacer es ir a ese lugar y a su unidad de análisis. ¿Y dónde específicamente? En el curso de cuarto de secundaria. ¿Ya? Perfecto. En cuarto de secundaria voy a hacer ese trabajo para resolver esta problemática.
Perfecto, excelente. Entonces estamos trabajando con este grupo de cuarto de secundaria que tiene esta problemática. Perfecto, ahí estoy haciendo mi unidad de análisis. Entonces, una vez que ha dicho ya qué problema es, cuáles son sus causas y efectos, y también qué unidad de análisis, dónde voy a trabajarlo, ya defino, en este caso, dónde, cómo voy a organizar mis variables a simple vista. Independientemente de que sea cualitativo o cuantitativo, voy a ir definiendo qué relación tienen estos dos elementos, qué relación tienen las causas y efectos, y de ahí comenzar a trabajar y darle el enfoque en base al filtro que vaya aplicando. Entonces, acá voy a buscar la variable independiente, que la saco generalmente de las causas. O sea, vale decir, de las causas de todas esas problemáticas, voy a generar y obtener una variable independiente que necesite manejar. Y la variable dependiente vendrá de los efectos del problema. O sea, vale decir, encontrar el problema X, pues bueno, su variable independiente será lo que son las causas que surgen y forman ese problema, y luego vendrán los efectos de ese problema que me dará mi variable dependiente. Y acá vamos a verlo con un ejemplo sencillo. La variable independiente, inadecuada formulación de indicadores de evaluación. Claro, en este caso no estoy evaluando bien. Mis indicadores de evaluación no han sido formulados correctamente. Entonces tengo que mejorar mis indicadores de evaluación. Y segundo punto, esta vendría a ser la causa, porque es una de las causas. No se formulan bien los indicadores de evaluación. En cambio, en la variable dependiente, ¿qué se va a tener? Estudiantes que no desarrollan pensamiento crítico y creativo. Claro, ¿por qué? Porque es un efecto. Los estudiantes no manejan criterio, no están desarrollando su creatividad. ¿Por qué? Porque en este caso importa y prima más los objetivos conceptuales que los objetivos actitudinales y procedimentales. Eso está primando más que lo otro. Entonces ahí ya tengo un problema que voy a desarrollar y voy a ajustar. Y ahí lanzo una hipótesis que es simplemente el criterio que quisiera hacer para poder comenzar a plantear mi idea. Con indicadores de evaluación, los estudiantes desarrollan su pensamiento crítico y creativo. Claro, teniendo unos buenos indicadores de evaluación, podemos ayudar a que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico y creativo. Claro, porque en este caso, si se manejan los porcentajes procedimental, conceptual y actitudinal, puedo hacer que los estudiantes de este curso de cuarto de secundaria de la unidad educativa Pampajasi puedan desarrollar el pensamiento crítico y creativo que necesitan para bachillerato, universidad y lo que venga más en adelante. Entonces, ahí ya tenemos una idea que ya la hemos planteado, encontrando un problema que era el problema de la evaluación, de que no hay muy buena formación y que la evaluación no fomenta nada en los estudiantes, no fomenta nada directamente. Entonces, sobre ese problema ya hemos generado nuestro tema de investigación. Entonces, ahí ya tenemos los detalles. Entonces, la clave de ustedes, de todo problema que se estén planteando, que ya les hayan dicho los docentes de los talleres, que ya comiencen a diseñar, a editar, a trabajarlo, pues analicen causas y efectos para ir ajustando, en este caso, sus hipótesis, su problemática y también puedan ir ajustando sus variables que van a manejar. Independientemente de que sea cualitativo o no. Eso ya vamos a ver más adelante cómo lo manejo con cualitativo y cómo lo manejo con cuantitativo. Pero ahí ya tengo una idea clara. Entonces ahí voy a ir viendo esos detalles. Ya tengo una hipótesis, ya tengo las variables y ya puedo ir haciendo.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que he visto, tengo indicadores de evaluación y pensamiento crítico y creativo. ¿Y cómo hago? Primero, entonces tengo que buscar documentos, tesis desarrolladas. Primero nos vamos al nivel internacional, buscamos, en este caso podemos buscar con el Google académico, buscar en páginas de universidades españolas, ya sean de Salamanca, de Oviedo, de Barcelona, de Compostela, de todo lado. Igual buscar en nuestros países vecinos, tanto Chile, Perú, Argentina, Colombia, igual también México, pueden ir buscando de esos países esa temática, ¿no? Busquen en sus depositorios de sus universidades, de la UNAM, de la UBA, de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad Pontificia del Perú, de la Universidad Javierana de Colombia, etcétera, ¿no? Hay varios lugares donde uno puede conseguir esos depositorios y poder extraer esos documentos. Entonces, eso. Y luego a nivel nacional, busquen en el depositorio de la UMSA, de la San Simón, de la Zené Moreno, de la UPEA, de la Misael Saracho, de la San Francisco Javier, esos trabajos, ¿no? Para ir viendo si hay trabajos similares. O que por lo menos puedan manejar, en este caso, por ejemplo, indicadores de evaluación, ¿ya? Un buen paso. Y si encuentran indicadores de evaluación para fortalecer el aprendizaje de estudiantes, para fortalecer el criterio de estudiantes, ahí sí estamos igual encontrando algo que se asemeja a lo que queremos hacer. Eso es muy importante. Si encontramos trabajos similares, vale decir, con un título casi similar a nuestra idea y que tienen en la esencia lo que queremos hacer, ahí ya tenemos los pasos a seguir, de saber, ya, así hizo, así planteó los objetivos, así todo eso, con el fin de poder ya tener una idea y todo eso. Y revisar el contexto, ahí es donde ya voy a saber si mi idea es cualitativa o cuantitativa. ¿Por qué? Porque ahí ya, si encuentro de este proyecto algunas tesis que están relacionadas en el ámbito cuantitativo, pues iré por esa línea cuantitativa y podré ajustarme a eso para manejar los instrumentos de evaluación, las estadísticas, gráficos, tratamiento estadístico, SPSS, Excel, etcétera, lo que venga. O si está en lo cualitativo, cómo hizo sus entrevistas, cómo hizo sus categorizaciones, si usó alguna herramienta, usó Atlas TI o cualquier otra, y cómo lo he ido trabajando. Entonces eso me va a ayudar a poder saber hacia dónde es. Además, recordemos que como algunos docentes les decían, pone el título. Bueno, en este caso, en el título, si hablamos de temas que se miden, que se tienen que contabilizar, que se tienen que hacer un análisis numérico, hablamos de cuantitativo. En cambio, si hablamos de temas que se refieren a la comunidad, a la sociedad, al entorno, al ambiente, cualitativo. Cualitativo. Entonces, eso es lo que me garantiza avanzar un 20% de inicio de la tesis. Vale decir, ahí ya tengo mi 20% ya inicial con esta parte que he hecho. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo una idea de las variables y de la hipótesis. 2, tengo una idea de la problemática porque ya he hecho mi árbol de causa y efecto. Y número 3, tengo mi marco teórico base, porque ahí ya estoy evaluando y buscando trabajos similares a esa idea que he armado. Entonces ahí ya tienen un buen porcentaje del trabajo realizado, un 20%. ¿Nos queda cuánto? 60% para seguir avanzando. Entonces ese 60% ahora vamos a seguir viendo. Entonces ahí ya tienen su primer 20% del trabajo que tienen que hacer. Y bueno, para ir desarrollando ese 60% restante, tenemos que hacer 6 preguntas. Cada pregunta nos representará un 10% de todo lo que debemos hacer, incluyendo si hay situaciones en las cuales se omite el paso, incluso ya el porcentaje ya es mucho mayor, 12%, etcétera, ¿no? Entonces acá, pregunta básica, ¿qué investigar? ¿Qué estoy investigando? Eso es para ir viendo qué objetivos tengo y cómo está mi idea de estructurada, cuál es la base de mi idea. Entonces, ¿qué investigar? ¿Qué quieres investigar? Si queremos, como en este caso, investigar indicadores de evaluación y pensamiento crítico y creativo, ahí ya tengo
un objetivo inicial que va a ser determinar cómo están esas dos variables relacionadas. Ahí estoy haciendo una relación entre esas dos variables. Eso, ¿por qué? Porque acá estoy manejando un criterio cuantitativo, ¿no? Pero en cambio, si fuera un criterio cualitativo, en los objetivos, estos objetivos, hago los objetivos, los defino que estoy investigando, y ahí ya voy a tener y poder levantar mis categorías, mis categorizaciones que voy a utilizar. Entonces ahí, con el que investigar, ya estás respondiendo a esto. ¿Por qué investigar? El planteamiento del problema, lo que estábamos diciendo, qué problema es y cómo fundamentamos teóricamente eso, en base a las lecturas que hemos hecho, textos que hemos visto, artículos académicos que hemos encontrado, bueno, y varias cosas, ¿no?, que hemos ido buscando. ¿Para qué investigar? Bueno, en este caso el para qué lo usamos para justificar el documento. ¿Se utiliza en las tesis? Sí, se utiliza siempre la justificación para indicar cómo vamos a justificar nuestra investigación desde 3 puntos de vista que vamos a ver en su momento. Luego, ¿qué se piensa encontrar? La hipótesis, si estoy haciendo algo cuantitativo, y si estoy haciendo cualitativo, ¿qué categorías voy a manejar? ¿Qué categorizaciones voy a manejar? ¿Qué conocimiento voy a ir generando con lo cualitativo? Entonces, eso voy a tener con el que se piensa encontrar. ¿Cómo investigar? Acá voy a ir manejando el diseño metodológico, el procedimiento metodológico, las variables indicadores, o también ya el método que utilice para hacer mi trabajo cualitativo. Eso voy a ir manejando. ¿Con qué y cuándo investigar? El cronograma y presupuesto, que algunas veces les piden, ¿no? El cronograma de tiempos que van a hacer para su investigación y el presupuesto para saber también cómo van a invertir en este proyecto, ¿no? Cómo van a invertir, ¿no? Que eso también es importante considerarlo y manejarlo. Entonces son detalles que va a ir relacionado con esa parte. Entonces son 6 preguntas: ¿qué investigar? ¿Por qué investigar? ¿Para qué investigar? ¿Qué se piensa encontrar? Y cómo investigar. Planteamiento del problema. El planteamiento va a responder siempre a la pregunta ¿por qué investigar? En este caso, veamos primeramente si es un problema científico, que se quiere pasos y todo eso para ir resolviendo, si se quiere manejar una metodología para resolverlo. Por ejemplo, en este caso, de obtener, de relacionar los indicadores de evaluación con el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Eso será un problema científico. Analizo, reviso bibliografía y sí, si tiene esas características, sí. En cambio que fuera algo que ya existe, digamos, aplicar una metodología para esto, aquello, o algo que ya has visto que hay una cantidad enorme de tesis muy, muy similares, entonces ya estamos ante un problema que ya ha sido resuelto y que ya no necesita mucho más avance. En cambio, si lo tuyo ya lleva, como dice en este caso, indicadores de evaluación, ahí sí estamos hablando de un problema científico que tiene que ser validado por la ciencia y que sigue un procedimiento, un método científico para resolverlo y darnos una respuesta. Si efectivamente van a influir los indicadores en el pensamiento crítico y creativo. Requisitos para que un problema sea válido por la ciencia. Primer punto, cuando hay un vacío teórico, cuando en este caso, si no hay una relación, si hay muy pocos trabajos de investigación relacionados con eso, es útil, es importante, ayuda bastante para ir resolviendo esta temática. ¿Por qué? Porque no hay un documento, no hay tesis, no hay trabajos muy especializados sobre el punto que estás investigando. Está bien, por ejemplo, lo que les decía, si no encontramos tesis que tengan el título, pues también está muy bien. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un vacío teórico y que hay que llenar ese vacío teórico. Cuando hay una generalización, cuando se ha generalizado demasiado determinados temas, por ejemplo, indicadores
de evaluación, pero ¿con qué fin los estoy utilizando? Entonces, si hay una generalización que se puede sacar de ahí y encontrar, perfecto. Originalidad, también si es un tema original, por ejemplo, pensamiento crítico y creativo. Eso es algo que estamos haciendo, que el estudiante ahí pueda desarrollar eso. Ahí va la originalidad de nuestro proyecto. Luego, en el desarrollo tecnológico, ¿cuánto contribuye a desarrollar tecnológicamente todos estos elementos y todos estos datos? Entonces, ¿qué elementos vamos a ir utilizando y cómo vamos a ir desarrollando las técnicas que necesita trabajar en este caso el estudiante? Y la estandarización. Si hay algo que responda a un estándar internacional, responde a estándares internacionales, allá también puede entrar. Entonces, si responde a mejoras o a estándares internacionales, también puede entrar. Por ejemplo, un caso, la universidad está agarrando la ISO 21001, ¿no? Para trabajo de elementos digitales y repositorios digitales. Puede ser un buen punto para ir buscando tesis que se relacionen con esas temáticas, ¿no? Entonces ahí ya tienen un detalle de la estandarización. Desarrollo tecnológico, nuevas herramientas, nuevos tips, herramientas que permitan facilidad de trabajo entre estudiantes, padres de familia y docentes. Entonces ahí ya tenemos igual varias temáticas. Entonces si cumple uno de estos 5 elementos va a ser muy importante. Ahora bien, ¿cómo defino el problema? Que eso es muy importante, trabajar y definir qué elementos van a ir siendo tomados en cuenta. Y para ello viene la argumentación, donde debo arguir, hacer argumentos relacionados con cómo está presentándose el problema, qué situación se tiene respecto de la evaluación en unidades educativas de modalidad fiscal en el país, ¿no? ¿Cómo están actualmente? ¿Qué situación tienen actualmente para el problema? Y en este caso, ir argumentando en qué ayuda la evaluación, en qué ayuda, en qué fortalece, qué le permite al docente hacer. Y la formulación del problema, que eso principalmente va a ser la elaboración de la pregunta de investigación, que eso vamos a ir viendo. Entonces acá hemos resumido qué requisitos son para que el problema sea válido, que en este caso si el tema no hay mucha claridad, que en este caso no se ha aplicado muchos detalles o hay mucha generalización de eso, y también en este caso si hay un problema que tiene algo nuevo en sí y que pueda ayudar y contribuir al desarrollo tecnológico, porque son nuevas tecnologías, nuevos procedimientos que han ido surgiendo, o en este caso se adaptan estándares, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo planteamos el problema? Definimos brevemente el tema a investigar. En este caso hablamos del tema a investigar, como decíamos en este caso, la evaluación que se hace, qué indicadores de evaluación existen y cómo va trabajando. Y luego delimitarlo, claro, no voy a hablar de la evaluación en el ambiente de educación inicial si estoy trabajando con estudiantes de secundaria, ni tampoco de la evaluación en el contexto preuniversitario de institutos o en el concepto también de universidad. Ahí no tiene relación ni razón de ser, entonces siempre tiene que ir dentro del contexto del problema cuando ustedes planteen su problema, porque eso son lo primero que les van a observar y la razón por la cual siempre en sus primeras hojas siempre van a ir rayando y rayando y rayando los docentes de taller de grado y sus revisores. ¿Por qué? Porque tienen que ir haciendo ajustes. Entonces lo que tienen que hacer es enfocar eso en los puntos que sean bastante claros y precisos y que puedan, en este caso, darle una buena delimitación al tema. También haga referencia a algunos estudios sobre el tema, antecedentes, y diciendo, se vio en esta tesis, en este trabajo, se trata acerca del pensamiento crítico y creativo de estudiantes, en este otro trabajo se intenta mostrar ciertas facetas relacionadas con las evaluaciones, etc. Luego, mencionar los problemas que no han sido abordados. Si bien estas investigaciones han abierto, pero no tocan esta parte de cómo influir los indicadores en el trabajo
intelectual de los estudiantes o cómo el trabajo intelectual de los estudiantes pueda hacer que mis indicadores puedan cumplir los objetivos para los que han sido creados. Entonces, eso no hay. Ya listo. Indica lo que pretendes realizar. Mi propósito es poder relacionar el trabajo de los indicadores de evaluación y su influencia en el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de cuarto de secundaria de la unidad educativa Pampajasi, ¿no? Entonces ahí voy teniendo esos detalles. Y luego formulo mediante una pregunta lo que pretendo investigar. Y ahí lanzo la interrogante. ¿Existe una relación de indicadores de evaluación con el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes? Entonces ahí ya lanzo y formulo la pregunta. Si bien acá ya he definido cómo va a manejarse el tema, lo voy limitando incluso de inicio para que no tenga ninguna observación ni nada de eso y que se sepa qué se hizo hasta el momento con este tema y qué le falta para poder terminar de resolverse esta temática o esta problemática. Entonces ahí también, por si acaso, fuera de plantear esta pregunta de problema general, me planteo preguntas específicas. ¿Qué me van a ayudar? Me van a ayudar a poder formular categorizaciones o también me va a ayudar a formular objetivos específicos. Por ejemplo, ¿cómo se pueden conocer los criterios y creatividad previos que tienen los estudiantes? ¿Cómo sé eso? ¿Cuál es la correlación entre los indicadores de evaluación y el criterio creatividad de los estudiantes? ¿Cuáles son las respuestas evaluativas que permitirán elevar el criterio creatividad en los estudiantes? Entonces, ahí vamos a ir viendo esos detalles y en qué manera nos pueden ayudar. Y ahí viene la identificación de objetivos, que es el siguiente punto. Entonces, con esta identificación de objetivos, ¿qué voy a hacer? Debo ver que como consecuencia del planteamiento del problema, se va formulando la siguiente pregunta, que hicimos la anterior. ¿Existe una relación de indicadores de evaluación con el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de cuartos de secundaria de la unidad educativa Pampajasi? Entonces el objetivo será determinar la relación de indicadores de evaluación con el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de cuarto de secundaria de la unidad educativa Pampajasi. Entonces lo que cambié de existe por determinar. ¿Por qué? Porque en este caso en los verbos que tengo que usar para los objetivos siempre tienen que ser verbos en infinitivo y verbos que me indiquen una actividad y de acuerdo al tipo de investigación lo voy haciendo, ¿no? Entonces era determinar, evaluar, analizar, implementar, establecer, etcétera, etcétera. Van a ir siendo mucho más genéricos y van a enfocarse en esas temáticas. Entonces la pregunta la cambio a un objetivo. Y de los objetivos específicos puedo ir haciendo, de los problemas específicos puedo ir generando objetivos específicos. ¿Por qué? Porque para lograr que se cumpla este objetivo general que he creado, tengo que ir indicando los pasos que voy a hacer. Esos pasos por si acaso, no tareas. Tareas se refiere a algo chiquito. Pasos se refiere a procesos que voy a ir haciendo. Procesos que voy a ir haciendo. No poner tareas de decir, por ejemplo, elaborar el plan de estudios, elaborar la matriz de evaluación. No, eso no entra. Eso no entra. Sino las preguntas que me he formulado específicas. Esas sí entran. Por ejemplo, acá, conocer el cómo, los criterios de creatividad y creatividad previos que tienen los estudiantes. Claro, conocer, identificar, quiero hacer eso, quiero ver eso. Luego, establecer la correlación entre los indicadores de evaluación y el criterio creatividad de los estudiantes. Tengo que evaluar cómo están los estudiantes con ese punto, si está habiendo un buen criterio o un buen manejo, ¿no? Entonces, tengo que ir analizando esa relación.
Luego el último, formular las propuestas evaluativas que permitirán elevar el criterio de creatividad en los estudiantes. Propuestas que podamos aplicar y ver que tengan el resultado esperado dentro de los estudiantes. Eso considérenlo en esta temática. Entonces, acá en los objetivos, a la pregunta, el objetivo. A la pregunta específica, a los problemas específicos, igual, identificar los objetivos específicos, no tareas. Porque a veces eso igual les confunde cuando les dicen los docentes o revisores, no pongas tareas, ¿no? Y muchos tratan de verle. Generalmente son los pasos que sigues tu objetivo general para cumplirse, pero que son extraídos ¿de qué? De preguntas de problemas específicos, de preguntas de problemas específicos. Esa es la gran diferencia, porque esto te va a ayudar a dar un proceso. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un proceso para encontrar los criterios y creatividad. Tengo que hacer un proceso para relacionar, correlacionar estos dos elementos. Y tengo que hacer un proceso para formular una propuesta educativa que responda a esta necesidad. Generalmente cuando hacen objetivos específicos, eso, valga la recomendación, máximo 4, máximo 4. No hagan más, porque igual luego les van a ir observando los demás panelistas. Si bien puedan pasar el filtro con el tutor, el docente guía, pero los demás docentes van a decirle muchos objetivos específicos. Solo plantea 4. 4 como máximo. Entonces ponle esos límites cuando estés elaborando tu documento. 4 objetivos y nada más. Justificación. La justificación, como decíamos, responde a la pregunta ¿para qué? Ahí sí tengo que justificarme. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un método científico que está sujeto a que te digan si está bien, si estás procediendo bien o no estás procediendo bien. Entonces la justificación sirve para eso, para indicar que uno está haciendo su trabajo y lo está poniendo dentro del contexto que corresponde. Por eso la justificación siempre va a darnos algún detalle. ¿Por qué? Porque toda investigación siempre va a tener algún impacto dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura y en la ciencia. Y en este caso nos va a ayudar a crear nuevas herramientas, nuevas teorías y que podamos manejar con información para resolver problemas, ya sean de tipo social, educativos, de salud, empresariales, tecnológicos, etc. Entonces eso viene a ser la justificación. Ver qué impacto tiene esta investigación y cómo va a contribuirnos. Y qué vas a resolver. Generalmente el para qué de tu tesis se puede dividirse en 4 preguntas específicas que te puedes hacer para responder, y al responderlas, ahí ya estás creando tu justificación. Y luego ya vamos a definir qué tipo de justificación es. Entonces, ¿para qué servirá tu tesis? ¿Para qué sirve? En este caso, la tesis que les propongo, ¿no? En este caso, de manejar determinar los indicadores de evaluación en el rendimiento, bueno, y su relación en el rendimiento, en el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Entonces, para eso servirá, para poder tener instrumentos para fortalecer eso. Esa es mi idea que quiero hacer. ¿Qué posible utilidad tendrá? Tendrá utilidad para todos los estudiantes del área, bueno, del nivel secundario de educación regular. Perfecto. ¿Qué aportará a la sociedad? Aportará a la sociedad estudiantes con pensamiento crítico que puedan hacer presentaciones, exposiciones y puedan hacer un buen manejo de escenario y de criterio cuando estén exponiendo un trabajo, ya sea en la universidad, en el Instituto Técnico Superior, o también igual para ir haciendo preguntas o trabajando en los cursos preuniversitarios. ¿Quiénes podrán beneficiarse? Estudiantes de nivel secundario. Perfecto, ahí ya lo estoy dando respuestas a esos detalles y tengo que ver cómo ubico mi justificación. La justificación teórica.
Si es algo, un nuevo conocimiento, algo nuevo, que eso generalmente lo voy planteando en cualitativa, ahí voy a hacer una justificación teórica que va a permitir conocer acerca de estas experiencias relacionadas con tales temas sociales, socioeconómicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo nuevo. Generalmente se hace eso con cualitativa. Metodológica, nuevo instrumento. ¿Por qué? Porque en este caso voy a hacer nuevos indicadores. Entonces ahí puedo poner una justificación metodológica, que estoy creando un nuevo instrumento para indicadores de evaluación. Y eso es importante. En el otro caso, en este problema de resolver, estoy resolviendo un problema que influye y afecta a varios estudiantes, que no los tiene preparados para la universidad y que acá, con este elemento, puedo yo hacer que el estudiante pueda mejorar su pensamiento crítico y creativo, que le va a servir en la universidad, independientemente de qué carrera estudie, independientemente si estudia ingenierías, derecho o bellas artes, ¿no? Va a ir sirviéndole para fortalecer esa capacidad que tiene. Entonces ahí ya puedo justificar de forma metodológica y de forma práctica, que eso me va a ayudar en eso. Me va a ayudar a fortalecer esos elementos. Entonces la justificación, ya saben, teórica, cuando estoy aportando nuevos conocimientos, nuevos criterios, nuevas ideas, cuando estoy aportando nuevos instrumentos, nuevos pasos, nuevos elementos que voy a ir ayudando, metodológica, práctica. ¿Qué problemas voy a ir resolviendo? ¿Qué problemas voy resolviendo? Que eso, tanto para cuantitativa como para cualitativa, siempre debo decir qué problema quiero resolver, qué problema voy a trabajar. Inclusive, si fuera el tercer criterio, el enfoque crítico, igual. ¿Por qué? Porque quiero resolver un problema X con investigación, acción y participación. Entonces, ahí igual tengo una respuesta clara. Ejemplo de justificación, y esto vamos a verlo. Este es un ejemplo por si acaso, no es un texto oficial, eso tengan en cuenta. Simplemente estoy poniéndoles un ejemplo de cómo justificaría una parte práctica. Acá, la unidad educativa Pampajasi se verá favorecida por el incremento de la capacidad crítica y creativa de sus estudiantes de cuarto secundaria, obteniendo mayor rendimiento mediante los indicadores de evaluación determinados. Esto logrará estudiantes mejor preparados para el bachillerato. Este estudio también servirá para identificar las debilidades y deficiencias en el sistema de evaluación actual, las cuales no crean el impacto deseado en la capacidad crítica y creativa. Y acá ponen, en este caso, si han rescatado, parafraseado o rescatado textualmente un determinado documento, ahí ya ponen el autor, coma, el año, ¿no? Entonces ahí van poniendo, en este caso, Uriarte, coma, 2019. Listo, perfecto. Y luego ya bibliografía me dirá quién es Uriarte y qué texto lo he extraído, ¿no? Entonces, cuando justifiquen, igual, si tienen bases de textos, libros, tesis, pues ponen directamente. Eso es importante. Donde no debo poner, por si acaso, referencia bibliográfica, será en mis objetivos, en mis preguntas, en mi objetivo general y en mi formulación general. En cambio, en todo lo demás, salvo mi análisis de resultados, a menos que los requiera, voy a ir poniendo igual fuentes, voy a ir citando fuentes. Eso es muy importante considerar para estas temáticas. Entonces, eso va a ser muy importante para considerarlo. Ahora vamos a ver unos puntos más, que viene a ser la formulación de la hipótesis. La formulación de hipótesis se refiere principalmente a establecer una hipótesis con esta información. Generalmente, cuando manejo el ámbito cualitativo, acá no voy a formular hipótesis, sino voy a establecer categorías. Pero la idea va a ser la misma. Eso tengan en cuenta quienes vean que su trabajo es cualitativo, ¿no? En cambio, quienes vean que su trabajo es cuantitativo, acá igual van a tener las pautas de cómo formular la hipótesis y también cómo demostrarla, ¿no? Hipótesis formulada. La hipótesis siempre va a responder a la pregunta, ¿qué quiero encontrar? ¿Qué se piensa encontrar con esta investigación?
Entonces, la hipótesis va a darnos, primeramente va a partir de dos elementos. La formulación de tu problema, en el cual he establecido la pregunta, que acá era, ¿existe una relación de indicadores de evaluación con el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de cuarto de secundaria de la unidad educativa Pampajasi? Objetivo general, determinar la relación de indicadores de evaluación con el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de cuarto de secundaria de la unidad educativa Pampajasi. Entonces ahí estoy determinando una relación de indicadores de evaluación con el pensamiento crítico y creativo. Por tanto, mi hipótesis será que indicadores de evaluación adecuados mejorarán el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de cuarto de secundaria de la unidad educativa Pampajasi. O sea, van a ayudar los indicadores de evaluación adecuados a mejorar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ya no voy a evaluar el tema conceptual. Voy a evaluar también el tema actitudinal y el tema procedimental. Voy a evaluar eso. Entonces ahí estoy mejorando eso y por consiguiente quiero saber si eso va a mejorar el pensamiento crítico creativo de los estudiantes. En cambio, si hablara en una hipótesis cualitativa, simplemente ya indicaría en este caso ya las categorías sobre los objetivos específicos y la gran categoría general que vendría a ser pensamiento crítico y creativo, ¿no? ¿Qué otros elementos tiene? ¿Qué otras categorías van relacionadas con el pensamiento crítico y creativo, ¿no? Si es que fuera cualitativo, ¿no? Entonces ahí voy extrayendo eso. Pero acá, en este caso, simplemente voy diciendo que estas variables, que buenos indicadores de evaluación van a generarme un mejor pensamiento crítico y creativo. Entonces, con eso estoy cesando esa hipótesis. Generalmente, ¿qué hago con la hipótesis? Y eso les van a pedir. Y eso, yo les digo de antemano que esto sería lo primero que deberían ir armando en los temas que tengan, ¿no? En cualquier tema que tengan, ¿no? Para hacer su tesis. ¿Por qué? Porque primero formulan el problema, formulan un problema. Tienen que hacer una matriz de consistencia. Realmente lo llaman matriz metodológica también acá, por si acaso. O una matriz de coherencia, ¿no? Hablando en el término más correcto y simple. Entonces, esta matriz, lo que tiene que hacer es donde pongas qué problema es, cuál es tu pregunta de formulación, qué problema es el que vas a resolver, cuáles son tus objetivos, cuál es tu hipótesis, cuáles son tus variables en este caso, cuáles son tus indicadores y cuáles son tus medidas, si es que va a ser algo cuantitativo. Si es algo cualitativo, tus categorías. Entonces ahí con esa matriz que haces, ahí ya tienes un planito de todo lo que estás investigando y que todo quede claro. De igual modo, esto ayuda, uno, a que el revisor de la tesis y el tutor puedan primero ir acá, analizan, toman nota de qué estás viendo, de qué se trata tu tesis, y luego de ahí a partir sobre esta matriz de consistencia, van leyendo el documento. Y de ahí van diciéndote, ah, no, pero estás diciendo en tus objetivos específicos esto, y he visto, pongamos, en tu marco teórico que le has metido estos conceptos que nada que ver con tus objetivos específicos. O estoy viendo en tus antecedentes que no estás hablando de tu hipótesis que estás queriendo manejar. No estás tocando en nada tu tema de hipótesis. Entonces ahí igual, eso va indicando. Por ejemplo, en este proyecto, que vas revisando y va diciendo, pero en este caso, ¿cómo sería un indicador de evaluación adecuado? ¿De dónde está obteniendo eso? ¿Cómo lo está justificando? Ah, lo justifico acá en mi marco teórico porque dice que un indicador de evaluación adecuado maneja estos parámetros. Ah, de ahí ya los revisa,
Eso lo arreglas y ahí está arreglado. Entonces, esta matriz es lo primero que tienen que hacer. Acá tienen un modelo de la matriz y eso, con eso pueden ir trabajando y ordenándolo. Inclusive pueden hacerlo en su cuaderno, en una hoja de papel y sobre eso ya ir desarrollándolo, transcribiéndolo y ya poniéndolo a consideración de los docentes, ¿no? Porque esto les va a dar muy buenas pautas de cómo deben ir trabajando. Entonces, una vez que ya he concluido hasta la hipótesis, ya puedo tener mi matriz de consistencia, que eso me va a dar muy buenas pautas. Determinación de variables. Generalmente, ¿cómo determino las variables? Las variables ya existen desde que he planteado mi boceto de hipótesis, ya existen las variables. Desde que ya hagas dado el árbol de problemas y he dicho ahí causa-efecto, ahí ya he encontrado mis variables en las causas y en los efectos. Y ya están presentes. Por ejemplo, cuando formulo el problema, ¿de qué estoy hablando? De indicadores de evaluación y pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Estoy hablando de indicadores de evaluación y de pensamiento crítico y creativo en el objetivo general. Igual en la hipótesis, estoy hablando de indicadores de evaluación y pensamiento crítico. Estoy hablando de esos dos puntos. Entonces ahí ya tengo mis variables, los indicadores de evaluación y el pensamiento crítico y creativo. Ahí ya tengo ya mis variables definidas. Entonces, generalmente, ¿cómo surge en este caso? La variable independiente siempre va a ir siendo la variable de causas, ¿no? De causas. La variable causal, como le podemos llamar en varios textos de metodología de la investigación. Es aquella variable que está relacionada con las causas de un problema. Entonces, en este caso, los indicadores de evaluación. Y vamos a ver si son adecuados, manejando determinadas escalas. Entonces, ahí con esos indicadores de evaluación, vemos si son adecuados y todo eso para poder ir analizando estos elementos. Entonces son detalles con los cuales voy a ir trabajando, voy a ir utilizando y voy a ir gestionando para ir generando mis variables. O sea, cuando ya has hecho tu árbol de problemas, al ver la parte de las causas, ahí ya tienes, en este caso, la variable independiente. En cambio, cuando vemos el efecto, los efectos, ahí tenemos las variables dependientes. En este caso va a depender sobre esos detalles. Entonces acá voy a tener los indicadores de evaluación y el pensamiento crítico y creativo, ¿no? Y luego ya digo en qué escala lo voy a manejar, donde digamos 1 es lo más bajo, 7 es lo más alto, 1 es lo más bajo, 5 es lo más alto. Entonces ahí voy manejando esas escalas que me van a ayudar a comprender los valores. Eso ya depende mucho de la investigación que hayas hecho, ¿no? Sobre esta temática y digas, lo maneja con escalas, otro lo maneja con identificadores, otro lo maneja con números del 1 al 100, y ahí vas revisando, ¿no? De acuerdo a lo que revises de tu investigación, de acuerdo a eso vas estableciendo las escalas de medición, si es que hablamos de variables cuantitativas. En cambio, si hablamos de variables cualitativas, bueno, acá no tomo variables, pero sí me me lleno de teoría de las categorías que voy a ir evaluando y cómo están relacionadas esas categorías entre sí, porque tenemos que indicar también sus relaciones. En cambio, acá ya sabemos independiente y dependiente, vale decir, en este caso, el pensamiento crítico dependerá de los indicadores de evaluación. Eso estoy indicando. Entonces, ahí va la diferencia entre ambos. De ambos, sí, de uno tengo que reforzar la teoría, del otro solo tengo que describir de qué se trata la variable, y en el caso cualitativo, simplemente ya es relacionar los elementos, relacionar las categorías. En cambio, en el otro, relaciono las variables. Aparte de variable dependiente, de efecto igual,
algo que es dependiente y que es una variable complementaria, vendría a ser la edad, vendría a ser el sexo, vendrían a ser los ingresos, vendrían a ser las horas de estudio y otros elementos que dependen de la persona en este caso, que dependen de la persona, nada más. Pero aparte hay la variable interviniente, que es la mediadora entre la causa y el efecto, que en este caso son variables que simplemente van a ir influyendo en el contexto en el cual está trabajando nuestra investigación, que pueden ser la cantidad de estudiantes, los recursos educativos que tenemos y dónde viven, en qué región, lugar viven. Por ejemplo, vamos a asumir que todos los estudiantes viven en la zona de Pampajasi, en San Antonio y en las zonas aledañas, en Valle Hermoso y todas las zonas que están ahí cercanas, ¿no? Entonces, vamos asumiendo eso. Y cada unidad de análisis que hay que tomar en cuenta, la unidad educativa Pampajasi y el curso de 4 de secundaria, ¿no? Que eso es importante, que eso ya lo vimos en el boceto. En el boceto vimos que a partir de ahí podemos ir obteniendo estos elementos y poder trabajar estos detalles. Entonces, eso es muy importante considerar para estos casos. Luego, en este caso vamos a dar indicadores y definiciones operacionales. En este caso hay que definir en qué consiste la variable, qué es lo que hace y cómo lo maneja. Entonces, estos indicadores van a servirnos para elaborar instrumentos desde colección de datos que podamos utilizar y manejando esta variable, el pensamiento crítico y creativo. Esta variable voy indicando que va a ser irregular, bueno o excelente. Si está de 1 a 2 el número, es irregular, de 3 a 4 va a ser bueno, de 5 va a ser excelente, ¿no? Entonces ahí ya le estoy dando los detalles de cómo está manejándose este indicador de pensamiento crítico. Igual acá, ¿para qué va este indicador? La variable indicador de evaluación, donde inadecuados serán los valores entre 1 y 3 y adecuados los valores entre 4 y 7, ¿no? Entonces, con esos elementos voy a ir indicando de qué se tratan estos indicadores y qué medidas tienen y cómo sé si estoy en un nivel bueno, no estoy en un nivel malo, estoy en un nivel irregular, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo defino en determinado momento. Entonces, con estos elementos yo voy a ir viendo cómo va trabajando y cómo se va enfocando. Y esto principalmente lo voy generando, ya sea de investigaciones que existan, tesis que ya estén con estos indicadores, o si no hubiesen esas tesis, con libros, textos relacionados que puedan darme pautas de cómo ir midiendo el pensamiento, cómo medir también, en este caso, los indicadores de evaluación y otras variables que vayan surgiendo en mi estudio, ¿no? Y en este caso pueden existir igual variables extrañas que se pueden utilizar, pero que eso ya, en este caso, el investigador no las conoce, no sabe cuáles son. Entonces, la clave es principalmente manejando muy buena información, muy buen marco teórico, muy buenas bases y antecedentes de investigación, puedo analizar estos detalles y no tener ningún inconveniente. Eso es algo importante con lo cual puedo trabajar y desarrollar. Luego, vamos a ir viendo definiciones conceptuales. La definición conceptual vamos utilizándola para especificar el significado de un determinado término, como lo haríamos en un diccionario o en un glosario, ¿no? Esto ya debe ser definido cuando estamos ya haciendo nuestro bosquejo, ¿no? Debemos ya determinar en qué consiste. Por ejemplo, los indicadores de evaluación nos ayudan a delinear el camino de aprendizaje y apoyan al estudiante en el camino de su educación. Claro, ¿por qué? Porque eso nos va dando
cómo está el estudiante trazando su ruta educativa. Por ejemplo, cuando hacemos acá la evaluación sumativa en la universidad, ¿cuáles son nuestras guías? Principalmente las tareas, actividades en aula, ¿no? Que nos indican cómo está yendo en el camino el estudiante. Y luego ya el examen es el complemento que nos garantiza de que si el estudiante hizo bien las cosas, tendrá una muy alta calificación, o si no hizo bien las cosas, el examen ayudará por lo menos a evitar las reprobación, ¿no? Entonces ahí vamos analizando la situación del estudiante y cómo está. Y este indicador de evaluación nos va a ayudar para ver tanto el trabajo a nivel, a nivel de actividades procedimentales, actitudinales y conceptuales. Entonces ahí los indicadores van a ayudarnos a tener una idea clara de eso. Eso es importante. Entonces, recuerden, cuando definimos variables, tengo que manejar el concepto y la escala, que son muy importantes para manejar estos elementos. El concepto y la escala, la medida que tiene esas variables. En el otro caso, en el cuantitativo, simplemente lo conceptual, qué concepto maneja y qué relaciones tienen entre esas categorías, cómo están relacionadas. Ahora veamos el marco teórico en este caso. El marco teórico principalmente va a ir enfocado a ir teniendo un conocimiento profundo y especializado. Va a ser principalmente una síntesis analítica y crítica respecto de todo lo que hemos leído, todos los textos y libros que hemos visto, y también hemos hablado respecto del tema y puntos en específico que utilizamos. Es la parte medular de la tesis, vale decir el sustento teórico, como muchos le dicen, del trabajo, de la investigación, de la tesis, inclusive del proyecto en sí que estamos haciendo. Porque una tesis es un proyecto, que estamos definiendo tiempos, formas y cómo va a ser. Y en este caso ya en manos de uno está que el proyecto se extienda 3 años, 1 año, 2 años, está en manos de uno definir eso. Entonces, eso, la idea es que ustedes puedan tener todo tranquilo y que con este taller puedan fácilmente hasta 9º semestre ya tener el documento listo y simplemente ya solo para revisiones, para poder ir trabajando, en este caso, su trabajo de campo, su revisión de análisis de resultados o análisis de categorizaciones o matrices de resultados y las conclusiones y recomendaciones correspondientes, nada más. Eso es lo que vendrá a ser esto. Entonces, esas partes del marco teórico hay que ir viendo que son 3 puntos importantes. Uno, los antecedentes, donde voy indicando, en este caso, antecedentes relacionados con el tema y con la problemática, ¿no? Vale decir, los puntos que voy tocando de la problemática, ¿no? En este caso, ¿qué es el nivel de educación secundaria en Bolivia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Cuántas asignaturas tienen y qué se evalúa. Listo, esos son mis antecedentes. Bases teóricas, qué son los indicadores de evaluación y qué son, en este caso, qué es el pensamiento crítico y qué es el pensamiento creativo. Eso se va trabajando. Y definiciones principales en base a los conceptos que vayamos teniendo. Por ejemplo, los antecedentes de investigación. Hay que indicar lo siguiente. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? ¿Qué está relacionado con las temáticas de educación regular, en este caso nivel secundaria? ¿Qué decían las tesis previas, los estudios previos a lo que pretendemos realizar? ¿Quiénes son los estudios más representativos del tema? ¿Qué estudios más tenemos de este tema? ¿Qué estudios hemos visto? ¿Cómo han hecho sus investigaciones? ¿Cómo han encontrado sus investigaciones? ¿Qué metodología han utilizado? Eso quiero saber a través de este marco teórico, resaltando algunos puntos relacionados con la temática.
¿Cuál fue el objetivo del estudio? Si, digamos, fue un artículo académico, ¿qué se buscó hacer? Si fue una tesis, ¿qué se hizo? Y si es un trabajo de grado, ¿cómo se procedió y cómo se elaboró todo eso? Luego, ¿en qué año ha sido publicado determinado estudio? ¿En qué año fue ese estudio publicado? Y todo eso. Recordemos que en este caso, cuando hacemos nuestro marco teórico, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden principalmente que nuestras tesis o documentos que usemos no tengan una antigüedad mayor a 5 años, ¿no? Eso nos piden principalmente. ¿Dónde lo hicieron? Si lo hicieron acá, en Latinoamérica, a nivel mundial, o también si lo hicieron acá en Bolivia y todo eso. ¿Quiénes fueron la muestra? ¿Qué metodología emplearon? Y qué concluyeron, ¿no? Entonces eso va a ir buscando y va a ir queriendo resolver esos puntos, ¿no? Y eso lo voy a ir analizando. Por ejemplo, agrupemos los antecedentes en dos. Investigaciones realizadas en Bolivia e investigaciones realizadas en el extranjero. Cita a los autores siguiendo el formato APA, en este caso, por ejemplo, si yo publicara un documento este año, Pacheco 2022, ¿no? Usamos el Google académico, el Scholar, o también dentro del Google ponemos All in Title, rendimiento académico, File Type PDF. Podemos hacer búsquedas indexadas, buscando índices de revistas, publicaciones científicas, o acceder a páginas como Zedalic, ERIC, Zedolac, Cibertesis, buscar repositorios universitarios y artículos en prensa. Ya les decía que en este caso un blog no lo tomen en cuenta, salvo la página web de la institución, si es que la tiene. Eso pueden utilizar, si digamos quiero extraer algo del Ministerio de Educación, pues cito minedu.bo.edu.bo y ya le pongo sus detalles, ¿no? Ahí ya tengo al Ministerio de Educación, ¿no? En cambios, no voy a estar citando, digamos, Wikipedia, no voy a estar citando el Blogger, no voy a estar citando ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que en este caso, hasta con tal de tener ingresos por publicidad que le meten en todos esos sitios y por otros temas más que le ponen a esos sitios, de ahí van ganando publicidad quienes ponen contenidos. Pero eso ya son de dudosa procedencia y no tienen muy buenas referencias. Entonces, siempre buscan de sitios que el Google académico les dé esa información y de artículos de prensa o repositorios de tesis de las universidades. Eso tengan en cuenta para evitar cualquier situación o cualquier confusión. Bases teóricas. La teoría nos sirve para entender la realidad y para explicarla en este caso. ¿Cómo construyo las bases teóricas? En primer lugar, debo considerar la información que existe sobre el tema investigado. En este caso hay 4 posibilidades. Primeramente, que exista una teoría completamente desarrollada, que existan varias teorías que se aplican al problema, que existan trozos de esta teoría, vale decir que esta teoría no esté muy manejada, sino que tenga algunos detalles, algunos matices, o si depende de varias teorías, poner esas teorías que van ayudando a esos indicadores de evaluación. Y también igual, si hay una teoría sobre el pensamiento creativo y crítico, igual, también se puede tomar en cuenta. Y si existen hipótesis aún no investigadas, ¿no? Que hay situaciones que pueden surgir y eso también se va informando. Como iba indicando en algún momento, que la tesis, en este caso, realmente el resultado tendría que ser que el objetivo general se cumple, ¿no? Igual también sirve si el resultado no se cumple, tampoco está mal eso. En ambos casos, si has hecho y has obtenido un resultado es porque has hecho un buen trabajo y una muy buena investigación. Eso tengan en cuenta para utilizar estos elementos. Esos son detalles con los cuales vamos trabajando. Entonces, eso tengan en cuenta cuando armen sus bases teóricas.
Por ejemplo, los indicadores de evaluación que podrían tener la evaluación actitudinal, la evaluación conceptual y la evaluación procedimental. Pensamiento crítico y creativo, análisis crítico, análisis creativo. Eso puede ir haciendo. Acá ya tengo mi marco teórico. Influencia de los indicadores en el pensamiento crítico, influencia de los indicadores en el pensamiento creativo. Entonces ahí voy a tener todos estos detalles con los cuales voy a ir trabajando y desarrollando mi marco teórico. Entonces miren, acá tengo un marco teórico simple, sencillo y fácil de manejar. Y que en el mismo tengo que simplemente ir viendo y relacionando antecedentes, bases teóricas y conceptos que quiera manejar. En este caso hay que tener en cuenta que las definiciones tienen que manejar una antigüedad no mayor a 5 años. Se van definiciones en base a los autores que están relacionados con el concepto asociado y se interpreta lo que dicen esos autores, ya sea por análisis textual, citando entre comillas la cita, si es que tiene menos de 40 caracteres manejando la APA 7, o si tiene más de esos 40 manejando igual, sin comillas ni nada de eso, o manejando parafraseo, lo que representa esa definición. Vale decir, ahí lo adecuan al formato APA y al reglamento interno de la universidad. Eso es importante. Bueno, para ir finalizando estos últimos pasos y antes de que les pueda ir mostrando algunos ejemplos de tesis y todo eso que les voy a ir facilitando, va a ser muy importante para poder trabajar estas temáticas y estos detalles. Entonces, va a ir por esa parte importante de poder hacer un diseño y un proceso metodológico. ¿En qué consiste el diseño y proceso metodológico? Consiste en lo siguiente, en que nosotros, en este caso, manejemos una metodología claramente definida y establecida en nuestra tesis. Principalmente en las tesis que son de educación, ¿en qué puntos les preguntan claves? En el proceso metodológico, cómo han aplicado su metodología de investigación, esta parte, cómo han hecho las estrategias, ya sea a nivel cualitativo y cuantitativo, cómo han analizado los resultados, por qué llegan a esas conclusiones, qué recomendaciones hacen y si ese contexto lo pueden aplicar a otra unidad educativa, a otro instituto, a otra universidad, etc. Esas son las preguntas principales que les van a hacer en cualquier tribunal. Eso tengan en cuenta y acá es donde tienen que hacer mayor énfasis y un trabajo que lo puedan manejar fácilmente como la palma de su mano. ¿Cómo investigar? En este caso, la esencia del diseño metodológico es que se incluya suficiente información para que otros investigadores puedan reproducir tu estudio. Por eso el énfasis, ¿no? Para que este estudio lo puedas replicar, digamos, no en la unidad educativa Pampajasi, sino también en una escuela de fe y alegría, ¿no? Ahí puedo aplicarlo en una unidad educativa fe y alegría. Entonces, esa es la idea que se persigue con este tipo de diseño metodológico que se tiene, diseño y procedimiento metodológico. ¿Qué es el diseño de la investigación? Es el procedimiento estandarizado hecho para responder a las preguntas de investigación, vale decir, para responder a estas preguntas ya he creado un diseño de investigación que va a contar con diversos diseños y estrategias para realizar investigaciones. Son diversos los diseños que tenemos. Diseños de investigación que manejamos a nivel de pregrado y posgrado. El exploratorio. Primeramente es cuando existe un tema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor sin proporcionar resultados concluyentes. Generalmente, toda investigación cualitativa tiende a ser exploratorio principalmente porque son temáticas que no han sido respondidas por la investigación cuantitativa. Luego, en lo descriptivo, el investigador está interesado en describir la situación o caso bajo su estudio de investigación. Eso generalmente va con el estudio y con la investigación cualitativa también. ¿Por qué? Porque puedo describir un escenario, un determinado resultado,
unas determinadas conclusiones que he obtenido de mi investigación. Luego viene lo correlacional. En lo correlacional es una técnica de diseño no experimental que va a ayudar a los investigadores a establecer una relación entre las variables estrechamente relacionadas y que se maneja de forma estadística para ver si están ambas relacionadas a términos estadísticos. Entonces eso puede surgir con este tipo de investigación cuantitativa. Y explicativa igual es cuantitativo, ¿por qué? Porque tenemos que establecer relaciones y causa y efecto. También puede ser cualitativo, porque igual tenemos que ir analizando relaciones entre las categorías causas y efectos, y que nos permite ir haciendo generalizaciones a realidades similares, que igual lo podemos ir respondiendo ya sea de forma estadística o de forma de análisis cualitativo. Esos son los 4 tipos de investigación que utilizamos, ¿no? Donde tenemos prácticamente 2 que son cuantitativas y 2 cualitativas, ¿no? Inclusive, bueno, también la descriptiva igual puede hacerse a través de obtener medias, medianas, modas, gráficos y todo eso también se puede volver en investigación cuantitativa. Métodos y técnicas. Eso es también otro punto en el cual nos encontramos cuando vamos haciendo nuestra tesis y nuestro marco metodológico, que el método es el camino para llegar a un fin. Son los procesos, son los procedimientos aplicados para lograr los objetivos que los investigadores proponen. Vale decir, de acuerdo al orden de mis objetivos específicos, voy aplicando el método para ir verificando que se cumpla cada uno de ellos, ¿no? En este caso, como decía, como son preguntas complementarias, voy a ir ejecutando esos objetivos específicos para luego analizar y definir si se puede cumplir el objetivo general. Luego, las técnicas son herramientas auxiliares que se usan para los diseños como medios de apoyo. Por ejemplo, técnicas de muestreo, cuestionarios, las entrevistas, la observación. Entonces, una investigación puede elegir un diseño, cualquiera de estos, y varias técnicas. Puede usar cuestionario, entrevistas y varios elementos para trabajar estos detalles. La metodología de la investigación, que viene a ser un estudio analítico del método científico, describiendo hechos y su valoración crítica. En este caso, esta metodología le interesa más el proceso en esos de calco, que los resultados de la investigación. En este caso, con la metodología definimos los pasos que hemos establecido y cómo los vamos a hacer, y los resultados ya se verán. Eso no le interesa a la metodología de la investigación, como muchos suponen, ¿no? A la metodología de la investigación le interesa que guíes y manejes pasos bien establecidos, y después de eso ya los resultados que tengan ya son otro tema. ¿Qué son los diseños? Son planes y estrategias de investigación para obtener respuestas confiables a las preguntas de investigación. Entonces, estos diseños nos ayudan a poder saber y responder a esa pregunta, si existe relación entre los criterios, los indicadores de evaluación y el pensamiento crítico y creativo, ¿no? Entonces, ahí voy a ir teniendo estos detalles. Y para hacer, en este caso, lo cuantitativo, defino población y muestra. La población, ya sabemos que es el universo de lo que se va a estudiar. La muestra es la selección de una parte de la población. En este caso, la población se toma a bloque entero y se analizan todos estos datos y son grupos amplios, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de un país, las personas que habitan un país, etc. En cambio, la muestra viene a ser, en este caso, la selección de una parte de la población que va a ser sujeto de estudio. Y también se puede tomar entre características una muestra que sea de forma probabilística o no probabilística. Luego los estudios para el comportamiento características y, por ejemplo, digamos en este caso, vamos a ir viendo un ejemplo. Pero previamente los tipos de muestreo. El muestreo probabilístico, que está basado en probabilidades para ir escogiendo al azar.
Generalmente por sorteo, se hace al azar y dicen, ya ustedes entran en mi grupo de evaluación, o en este caso, en el no probabilístico, en este caso, que hacemos por juicio, por cuota, por conglomerados. Ya ustedes que están en este bloque, vengan, van a llenar esta encuesta, ustedes que están en este bloque, vengan, vamos a hacer este trabajo. Entonces ahí estoy haciendo no probabilístico. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo. En cambio, cuando es probabilístico es la probabilidad de que uno entre tantos pueda ejecutarlo. Por ejemplo, acá en este taller, pongamos que son 30, 1 entre 30 es la probabilidad de que a alguno de ustedes les pregunte algo, ¿no? Entonces ahí tienen la probabilidad de 1 entre 30. En cambio, no probabilístico sería que dijera al azar tal persona, respondan qué dudas tienen, qué consultas tienen, listo. Entonces esos son los dos tipos de muestreo. Probabilístico, cuando al azar puedo escoger, ya sea por sorteo de alguna forma, y el no probabilístico, que directamente a lo que vea o a cómo puede ir armando. Ejemplo de muestras, esto simplemente es un ejemplo. Si tenemos 291 personas en una población con un nivel de error del 12,55, con un nivel de confianza de 95%, con probabilidad de éxito de 50% y de fracaso del 50%, obtener la muestra, ¿no? Entonces acá la muestra las reemplazo en esta fórmula: z cuadrado por n por p por q, z cuadrado por n por p por q más n por e. Acá digo que 1,645 multiplicado por 291 por 0,5 por 0,5, acá abajo pero 196 dividido entre 5,25 me va a dar total de 37. O sea, para esta población de 291 estudiantes, estoy escogiendo una muestra de 37 estudiantes para hacer mi encuesta. Entonces, eso puedo ir manejando para organizar este tipo de muestras. Y ahora, ¿cómo escojo esos 37? Puedo escoger de forma al azar, en este caso, con esta R, y definir los detalles, ¿no? Generalmente cuando voy trabajando algunos proyectos, defino dos tipos de investigaciones: la experimental, donde tengo un ambiente controlado que sé que nada les va a influir ni va a afectar, o la cuasi experimental, que implica que este grupo está sujeto a cambios. Puede que lo que haga en una muestra de un día no se repita en la otra, porque tal vez han tenido alguna situación, han faltado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso va a ir influyendo en estos detalles. Y se puede armar dos grupos: el grupo A, que es de control, donde puedo manejar la asignación, que va a ser no aleatoria, y que puedo darles un tratamiento, ¿no? Y que el post-it va a ser una observación directamente. Entonces puedo ir haciendo una experimentación en un grupo de control y en un grupo intacto, ¿no? En ese grupo de control voy a ir aplicando las fórmulas, las estrategias y todo eso para mostrar que se puede utilizar y trabajar para que los indicadores de evaluación influyan en el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes, ¿no? Entonces esos elementos van a ir trabajando por esas relaciones. Entonces ahí en diseño de investigación ustedes definen cómo van a trabajar. Van a tener grupo de control, van a ir haciendo pruebitas por muestra o han escogido a toditos, ¿no? Eso lo van definiendo en base al trabajo que vayan realizando y definiendo. Entonces con este grupo de control pueden ir elaborando estos elementos. Eso tengan en cuenta. Entonces, hasta aquí se ha hecho todo lo que viene a ser el trabajo del tema metodológico. ¿Cómo escojo la muestra? ¿Qué pasos o tipo de investigación, diseño de investigaciones? ¿Y qué técnicas o métodos voy a ir usando? Eso es lo importante en esto. Eso es lo que siempre te van a preguntar en cualquier tesis. Cronograma y presupuesto. Entonces, para el cronograma voy definiendo los tiempos, fechas y todo eso. Defino cómo voy a ir trabajando, si es que me piden eso. Y con estos diagramitas en bloquecitos de colores voy indicando cuántos días, cuántos tiempo me va a ir tomando hacer esto.
Luego vienen los recursos en los cuales manejo el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pongamos que estamos haciendo un proyecto para X lugar y ahí puedo definir en bolivianos cuántos van a ser mis recursos humanos y materiales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tema de materiales, trabajo en datos, la logística, el transporte, cuánto sale en este caso la presentación, las impresiones, la tutoría, etcétera. Eso, bueno, si es que les piden. Si no les piden, esto ya lo omiten, ¿no? Generalmente, la gran mayoría te pide cronograma, pero alguno que otro te pide presupuesto. Para la bibliografía, ya saben, para la bibliografía siempre apellidos y nombre, el año, el título en cursiva, la edición y la editorial en este caso. Y recuerden que podemos hacer las citaciones de forma narrativa o de forma parentética, ¿no? Tenemos esas dos formas para ir haciendo la bibliografía, ¿no? Tanto a nivel del documento como a nivel de establecer o diseñar nuestra metodología, nuestra bibliografía, mejor dicho, en el documento, ¿no? Con estos pasos ya he cubierto el 80% del trabajo de la elaboración de la tesis. Entonces, con estos elementos voy a ir desarrollando estos elementos y los voy trabajando en sí en base a estos parámetros, ¿no? Eso va a ser muy importante considerar para ir trabajando estos mecanismos. Entonces, como pueden ver, esto de la tesis no es muy complicado, solo seguir estos pasos, estos elementos que les van a ir ayudando. Aparte de lo que estamos viendo, bueno, igual por el chat les voy a también pasar el detalle para que puedan acceder igual a esos elementos y herramientas que tenemos. Entonces, acá lo que vamos a ir viendo y les voy a ir compartiendo, en esa carpeta que les voy a compartir, van a tener lo siguiente principalmente. Va a tener en este caso, una guía de investigación que, bueno, está basada, que les va dando algunas pautas de cómo pueden ir trabajando en este caso sus proyectos de investigación. Una guía de investigación en educación que les va a dar algunas pautas que les van a ser sumamente útiles para poder hacer su investigación y su trabajo y complementar lo que ya hemos visto en este taller, ¿no? De cómo pueden ir utilizando el boceto y los pasos a seguir para trabajar las guías y todos esos elementos. Luego viene la metodología de la investigación, el texto de Hernán Sampieri, que eso igual pueden ir bajando esta guía poco a poco para ir utilizándolo, ¿no? El texto más de Sampieri data de 2018 que nos permite ir conociendo cuáles son las rutas cualitativa, cuantitativa y mixta, ¿no? De investigación. Luego, aparte de eso, van a tener en Word un modelo de ejemplo de tesis de un análisis que se va haciendo, donde como pueden ver acá está la identificación y formulación del problema, las preguntas que vamos teniendo, la hipótesis, la determinación de variables, los objetivos de la investigación, la metodología con la cual va procesando, cómo va haciendo el cálculo igual de poblaciones, todo eso, las técnicas de muestreo y un breve ejemplo. Esto es un boceto igual de tesis que les puede dar una pauta de cómo pueden ir armándolo y lo adecuan al formato APA, ¿no? Entonces tienen estos detalles de cómo puede irse armando este documento. Aparte de eso, igual tienen acá algunos ejemplos para algunas diapositivas de cómo van siguiendo las rutas para la cualitativa y la cuantitativa, ¿no? Que pueden ir manejando sobre esos pasos, ¿no? Igual las características para las tres rutas, ¿no? Que se van manejando y utilizando. Vale decir, este es un resumen un poco basado en lo que es
Hernández Sampieri y nos dan unas pautas de cómo manejar este tipo de investigaciones, cómo vamos obteniendo los resultados y los detalles. Esto igual para ir aclarando, igual cualquier duda en guía, en pasos que van a ir siguiendo, ¿no? Eso es importante trabajar. Luego, aparte de eso, viene acá igual algunos ejemplos de tesis para que puedan ir tomando en cuenta y analizarlos y utilizarlos, ¿no? Acá ya tienen unas ideas base para que les puedan servir de guía estos documentos y puedan irlo trabajando. Igual acá una tesis de grado que viene igual, luego les voy a mostrar con su respectiva presentación, ¿no? Que eso también van a poder ir viendo para tener una idea de cómo lo he ido armando, cómo lo he ido ejecutando y, bueno, un resumen de todo el proyecto que se ha ido haciendo y realizando a través de este estudiante. Y también acá tenemos los detalles del problema, objetivo, fundamentación, manejo de signos de puntuación, softwares y otras cosas que igual tiene ahí los detalles, metodologías y el análisis de datos y las conclusiones y recomendaciones. Entonces, esos detalles vienen ahí disponibles para ir trabajando eso. Luego, aparte de eso, igual voy a ir compartiendo esto más para que lo vean. Igual, acá está cómo está presentando su tesis, ¿no? Qué características tiene, cómo lo he ido estructurando, organizando y manejando, ¿no? Entonces son detalles que vamos viendo, ¿no? Cómo lo he ido estructurando. Entonces esos son los puntos donde él ha ido haciendo énfasis. Realmente en este punto es donde, como les indicaba, van aplicando los detalles, porque esto es lo que primero revisan, luego las propuestas que realicen, eso igual va a ir analizando, y luego los datos, ¿no? Que representan los datos en sí y las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Que se van teniendo con estos elementos. Eso viene a ser importante para poder trabajar estas temáticas y estos elementos. Entonces ahí pueden ir viendo esos detalles. Más bien ahora vamos a ir haciendo, en este caso, ronda de preguntas. ¿Tienen alguna consulta, duda, aclaración al respecto? Para ir aclarando alguna consulta que tengan. Quedo atento a sus preguntas, consultas, comentarios, todo eso. Muy bien. Adelante. Licenciado, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. yo tenía una duda más que todo con las fuentes de información. En el caso, usted decía que tiene que ser una antigüedad como máximo de 5 años. ¿Y qué pasa con los temas nuevos? Por ejemplo, temas recientes como, es decir, el COVID-19 en las áreas rurales y no hay sustento bibliográfico. Entonces, ¿a qué tipo de información podemos acudir, licenciado? Esa era mi duda. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, para este caso, cuando hablamos de temas recientes, en este caso como el COVID, si se tiene en este caso, está dentro del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 5 años atrás, el COVID, que ya lleva en este caso unos 2 años en nuestra, bueno, en toda la humanidad.
eso puede ser utilizado, ¿no? Puedes utilizar artículos científicos relacionados con la enfermedad, artículos también igual de educación que puedas ir encontrando respecto de la enfermedad y complementar también con noticias, ¿no? Con noticias de prensa para ajustar tu investigación y ahí tener un buen marco sólido, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en que la fuente sea del 2020 o del 2021, mientras estés relacionada con la temática que quieras trabajar. Y puedes complementar, como indicaba, con noticias de prensa en Internet, ¿no? Eso te puede ayudar bastante a poder hacer un buen trabajo y tocar esa temática. También gracias, Lisa. Muy bien, perfecto. ¿Alguna consulta más que tengan respecto del bosquejo eh, metodológico, marco teórico, marco referencial? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a recapitular simplemente, ya en lo de las diapositivas, vamos a recapitular algunos detalles, igual cualquier pregunta, igual pueden ir haciendo en estos últimos minutos. Vamos a recapitular todo lo que en sí hemos visto. En este caso, hemos analizado, hemos visto principalmente en el bosquejo de tesis los pasos que debo ir siguiendo, las ideas que debo ir teniendo y cómo voy organizando mis ideas y armando un árbol de causa y efectos para ir encontrando los temas que puedo ir tocando y la problemática que puedo ir analizando. Como decía, pongo 10 problemas y de ahí lo voy mejorando. Si digamos, ya han definido el problema, en este caso igual causa y efecto, para pulir sus variables en sí y también igual pulir su pregunta formulada, su formulación de objetivo general y su formulación de objetivos específicos, porque les va a ayudar a mejorar esos objetivos específicos y a poder definirlos de manera más clara. Entonces, una vez ya planteado el problema, ya definido los elementos del problema, ya puedo ir haciendo los objetivos sobre esas preguntas específicas o la pregunta general, la formulación del problema en general. Entonces, eso me va a dar muy buena base. Luego he visto que con la justificación puedo tener una justificación teórica o una justificación metodológica o una justificación práctica que ayuden a indicar con qué fin, para qué estoy haciendo esta tesis o este documento. Luego vendrá la formulación de la hipótesis, donde, como les decía, pueden elaborarse esa matriz de coherencia, esa matriz de consistencia que les va a servir como base para organizar todo su documento y en base a eso ya ir revisando y trabajando todo lo que es el marco teórico, el metodológico y todo lo demás porque ya tienen referencias claras. Luego viene la determinación de las variables donde sabemos que ya las tenemos desde que hemos planteado el problema, desde que hemos planteado la hipótesis, desde que hemos hecho el bosquejo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay variables causales o variables de efecto, ¿no? Entonces, eso va a ir relacionándose para hacer la declaración y definición de variables. Luego, como vimos el marco teórico, donde hemos visto que tenemos que poner antecedentes, poner las bases teóricas que necesitamos conocer y también adicionar los conceptos. Y recuerden que ahí también van manejando igual algunos conceptos que quizá manejen también en su instrumento de investigación, que eso ya lo definen, ya eso ya en coordinación con
docente guía y también en revisión de sus documentos. ¿Por qué? Porque entre las tesis que hayan revisado, igual existen instrumentos y pueden revisar esos instrumentos y adaptarlos. Y en base a los revisores, a los validadores, expertos validadores, ahí van a poder adaptar estos temas, ¿no? Por ejemplo, como tuve el anterior semestre, unos 2 estudiantes para revisar su instrumento, ¿no? Que iba relacionado con tecnologías y ahí revisé el instrumento y bueno, ya les di mis observaciones y las sugerencias para irlo mejorando o hacerlo un poco más legible, ¿no? Su instrumento y evaluación que utilizan, ¿no? Eso es muy importante. Luego, en el diseño y proceso metodológico, los pasos que voy a seguir, porque esto es lo que le interesa a la tesis, que podamos saber qué es lo que pretendemos hacer, qué pasos vamos a seguir y no el resultado final. Como les decía, el resultado común es que el objetivo se cumple, es lo común. Y si no se cumple el objetivo general, tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque estás trabajando y estás demostrando que por X o Y factor no se ha cumplido el objetivo, pero lo estás demostrando y eso es muy importante. Así que en este caso, si su investigación, pongamos, les diese un resultado que no era lo que esperaban, que no ha cumplido el objetivo general, también está bien. ¿Por qué? Porque han ido trabajando, han ido manejando una metodología y han demostrado que no cumple. Que, por ejemplo, digamos, en esta investigación, que los indicadores de evaluación no influyen en mejorar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Eso puede darse. Y está bien también. ¿Por qué? Porque lo he investigado, he revisado, he hecho las respectivas encuestas, instrumentos, etcétera. Pero me ha salido eso. No hay problema en esa parte. Eso nadie les va a observar. ¿Por qué? Porque ahí han hecho la investigación y han demostrado que no cumple. Y si han demostrado que cumple, pues perfecto, se demuestra, se confirma, igual ya está ahí en los análisis de resultados que han cumplido. Entonces eso tengan en cuenta. Y en los últimos 2 puntos, en el cronograma y presupuesto, generalmente les piden un cronograma de actividades, de cuántos meses vas a trabajar y todo eso, donde el punto más largo del cronograma es el trabajo de campo, ¿no? Donde defines por 1 mes, 2 meses o máximo 3 meses, ¿no? Y el presupuesto, que eso, si es que has hecho un trabajo de campo, igual ahí le puedes poner el presupuesto, siempre y cuando eso te indiquen que puedes hacer, ¿no? Si no lo consideran, lo omites directamente. Eso es importante. Y la bibliografía, donde ordenas todo el material bibliográfico que has hecho. Generalmente cuando hablamos de investigaciones en pregrado, estamos hablando de unas 30, 20 referencias bibliográficas, 20 a 30 referencias bibliográficas, no más. En cambio, eso ya se triplica cuando hablamos de una tesis de maestría y se quintuplica cuando hablamos de una tesis de doctorado, ¿no? Porque en una tesis de doctorado tenemos mínimamente unas 20 páginas de bibliografía, ¿no? Y en una tesis de posgrado tenemos aproximadamente unas 8 páginas o a 10 páginas de bibliografía, ¿no? Eso tengan en cuenta para ir adicionando estos elementos. Y que en la bibliografía igual pueden poner artículos de investigación, artículos de prensa, pueden poner en este caso libros, textos, revistas científicas, todo eso, incluso documentales, ¿no? Que vayan relacionados con la temática. Eso pueden ir adicionando y rescatar esa información, que eso es muy importante en estos casos. Recuerden, la investigación no es una tortura, es algo muy bueno y que de paso también de esta investigación que realicen, de los trabajos que realicen, igual pueden ir haciendo simposios, seminarios, cursos, talleres y les puedes rendir para toda la vida la tesis que ustedes hagan, porque eso es algo, su esfuerzo, su labor y también algo por lo cual se han esforzado y lo han trabajado grandemente. Muy bien, entonces, si no tienen consultas, vamos a ir finalizando. ¿Tienen alguna consulta, algún comentario? Licenciado, bueno,
más que una consulta y un comentario, ¿no? No sé si tal vez usted podría facilitar algún material eh, de algún modelo de tesis cualitativa y otro cuantitativa. Eh, por favor, licenciado, eso Sí, en la para ver. carpeta les voy a facilitar, en una carpeta que tengo acá compartida, les voy a facilitar ese, ese modelo de tesis, las dos tesis, más ese ejemplito, ¿no?, que está en Word. Eso les voy a ir facilitando para que ustedes puedan ir revisando, analizando y ver qué líneas siguen cuando estén trabajando de forma cuantitativa y qué líneas siguen cuando están trabajando de forma cualitativa. Eso les voy a compartir. Ahora les voy a compartir, no se preocupen, esperen un segundito para que lo tengan en el chat. Eso les voy compartiendo. Igual ahí está también esta presentación para que igual puedan ir utilizándola y viendo, ¿no? Entonces, acá está. A ver cómo los archivos que utilizamos. Listo, ahí está el acceso a la carpeta. Pueden ir copiándose el contenido de esa carpeta en OneDrive. Entran con su cuenta del Teams y ahí ya pueden descargarse esos archivos, ¿no?, que van a serles útiles y van a poderlo trabajar tranquilamente. Eso tengan en cuenta. ¿Tienen alguna otra consulta más, jóvenes? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a finalizar la reunión de hoy, vamos a finalizar este taller. Un gusto haberles compartido estas pautas, estos detalles. Ya tienen el link para que puedan ustedes ingresar y nos vemos en otro momento. Éxito con sus tesis, con sus proyectos y cualquier duda o consulta, igual pueden irme escribiendo al chat. Igual también podemos ir quedando para otro taller para trabajar la parte desde visión de categorías en el lado cualitativo y también en el lado cuantitativo de elaboración de análisis de estadísticas y resultados. Eso podemos ir coordinando, eso ya lo dejo en sus manos de ustedes. Y por lo pronto, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Tengan muy buena semana y muchos éxitos en su semestre. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado, Hasta luego, gracias. licenciado, gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.